Los invito a orar para empezar nuestra clase bíblica. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, fiel, santo y justo. No hay nadie como tú, Señor. Hoy venimos delante de ti implorando tu sabiduría, Señor, porque la necesitamos. Tú eres nuestro Dios fiel, nuestro Dios justo, el Dios que permanece por los siglos de los siglos. Somos tu pueblo, oh Dios. Permite esta mañana que nosotros podamos inclinar nuestros oídos y escuchar tu palabra, Señor. Permite que tu Espíritu Santo, oh Cristo, haga en nosotros el querer como el hacer. Que nuestros corazones clamen por ti, Señor, día tras día. En tu nombre oro, amén y amén. Mis hermanos, el día de hoy los invito a abrir la palabra de Dios en Génesis 42, versos del 1 al 20. El día de hoy vamos a estar en este capítulo de los versos 1 al 20. Va a ser nuestra clase y vamos a ver el título de la clase para los que toman apuntes es La mano de Dios en la historia de redención. Recordemos que desde la creación del mundo, el propósito de Dios es redimir a su pueblo. Ese es el propósito primario de Dios. Y nosotros, como creyentes, debemos leer la palabra de Dios con ese enfoque redentor. Dios, a través de la historia, va a obrar para redimir a su pueblo. Y ese es el propósito con el cual nosotros leemos también la Escritura, para conocer el plan redentor de Dios a través de toda la Escritura. Y la vida de Jacob, la vida de José y la vida también de Abraham han sido parte de este plan redentor de Dios. Así que vamos a leer la palabra de Dios y dice: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para vosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de toda la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, a rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido para comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. He aquí, el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere acá. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y a vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso junto a la cárcel por 3 días, y al tercer día le dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y seréis verificadas vuestras palabras, y no moriréis.
Y ellos lo hicieron así. Desde el momento, escuchen mis queridos hermanos, desde el momento que el pecado entró en el mundo, en Génesis 3, Dios ha estado obrando para restaurar lo que el hombre ha roto, nuestra comunión con Él. Él hizo una promesa: la simiente de la mujer vencería a la serpiente. Y esa promesa comenzó a avanzar con Abraham, a quien Dios le ha prometido una tierra, una descendencia y bendición para todas las naciones. Ahora en Génesis 42 estamos viendo cómo esta promesa está siendo protegida. Dios está protegiendo su promesa y está preservando su promesa en medio de una crisis mundial. Este capítulo no solo se trata del relato de una familia, no, es el momento clave en la historia de la redención. Es una etapa del plan divino que conduce finalmente a la cruz y a la resurrección de Cristo Jesús. Aquí, en el encuentro entre José y sus hermanos, vemos cómo Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Este relato no es un drama humano, sino una ventana de aquel que declara: mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Así que vemos que esta es la promesa de Dios. Dios ha prometido a Abraham una descendencia. También le ha prometido a Jacob una descendencia. Pero ahora esta promesa se ve en juego porque hay hambre en la tierra. Si la familia de si la familia de Jacob muere, entonces la promesa de Dios se cae al suelo. Dios tiene que proteger su promesa. Por eso les digo que tenemos que leer la palabra de Dios con los lentes de redención. Y vamos a ver la primera parte de esta clase: la amenaza a la simiente. Versos del 1 al 5. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para vosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Dios prometió bendecir a las naciones a través de la simiente de Abraham, pero Jacob y sus hermanos, herederos del pacto, están al borde de la muerte. El hambre les obliga a descender a Egipto, tierra de esclavitud, pero también el lugar donde Dios preservará el remanente fiel que ha prometido dar a su pueblo. El pueblo del pacto se enfrenta con una crisis existencial, la hambruna. No hay comida en la tierra prometida. Esta amenaza no es solamente algo agrícola o económica, sino teológica. Si muere la familia de Jacob, muere la simiente prometida. Sin embargo, el hambre no toma por sorpresa a Dios. Él es el medio por el cual Él lleva a cabo su voluntad. El hambre obliga a Jacob a mirar hacia Egipto, precisamente donde José, el rechazado, ahora reina. Jacob, al oír el alimento de Egipto, sin duda, él no sabe todavía que allí está su hijo. Lo que él ve es solo pan, hay alimento. Y esto es una ironía divina. Ahora el Señor hace que su pueblo descienda a Egipto, tierra extranjera e idólatra, que Dios convierte en el lugar de provisión para su pueblo. ¿Por qué esto? ¿Por qué el Señor hace que su pueblo descienda a Egipto? ¿Por qué el Señor vuelve otra vez a llevar a su pueblo y a que sea un pueblo que va a estar en esclavitud? Y recordemos lo que el Señor ha prometido. Y el Señor le ha prometido a Abraham que su pueblo, mis hermanos, tiene que ser esclavo en Egipto. Y el Señor tiene que cumplir su promesa. Y como lo dice el pastor Sergio, y esto es algo paradójico en Dios, Dios pone en riesgo su promesa para después salvar su promesa de una manera poderosa. Pero déjeme buscar aquí
mis hermanos, un verso que es importante. Y es que Dios ha enviado allí a su siervo, a José por adelantado, para preservar a su simiente. Y esta situación también nos recuerda que en los tiempos de escasez, mis hermanos, son oportunidades para descubrir lo que hay en nuestros corazones, la dependencia de Dios o la dependencia humana. Y muchas veces, y esto es importante, a Dios le ha placido y Dios ha decretado que su pueblo crezca por medio de las aflicciones. A Dios no le ha placido y a Dios no le ha gustado que su pueblo crezca en medio de comodidades. A Dios le ha placido que su pueblo crezca por medio de aflicciones. Pero quiero buscar aquí un pasaje que no encuentro y que yo sé que apunté y no sé dónde lo he apuntado ahora. Cuando el Señor le promete a Abraham, cuando el Señor habla con Abraham y Él le dice, tu descendencia la haré como la descendencia de la arena del mar. Será tan grande que no serán contadas, pero tu descendencia volverá a habitar en una tierra donde serán esclavos por 300 años. Ellos necesitan ser esclavos de esa tierra. Y ahora vemos que el Señor aquí está cumpliendo lo que le ha prometido a Abraham. Porque recordemos que es el plan de redención de Dios. Dios, al sacar a su pueblo de Egipto, les está recordando que hay una liberación mayor de las que Él les hará venir. Pero vamos a ver el verso 1. Jacob oye que hay hambre en la tierra. Jacob oye que hay pan en la tierra de Egipto. ¿De dónde escucha esto Jacob? No es casualidad, sino que el Señor hace que todas las cosas vayan orquestando para su plan de redención. Así que Jacob oye por la providencia de Dios que hay pan en la tierra de Egipto. Ahora, no solamente esto, sino que Jacob envía a sus hijos a que desciendan a la tierra de Egipto. Y él les dice, ¿por qué os estáis mirando? Este reproche de Jacob a sus hijos muestra una verdad profunda. El ser humano, aún en necesidad, tiende a la inacción espiritual, a no hacer nada. Sus hermanos no estaban haciendo nada, sus hijos, no estaban haciendo nada. Ven la escasez, ven que hay hambre, pero se quedan quietos. Y Jacob les reprocha esto. ¿Por qué os estáis mirando? Es un reproche de que no están haciendo nada. Los hermanos no toman la iniciativa, no buscan una salida, están paralizados. Jacob, figura del patriarca, los empuja a actuar, pero detrás de su llamado está la mano invisible de Dios que los mueve hacia Egipto, hacia la reconciliación futura que veremos. Jacob les dice, ¿por qué hoy se están mirando? Es una expresión de reproche. Sus hijos están paralizados, inactivos, como si no supieran qué hacer. Esto es una imagen del corazón humano. Cuando no confía en la providencia de Dios, nos miramos unos a otros, esperando que un milagro de la nada acontezca en nuestras vidas, que una solución de la nada llegue en nuestras vidas, cuando lo que necesitamos es obedecer y actuar conforme a la sabiduría de Dios. ¿Cuántas veces nos quedamos así espiritualmente inmóviles, mientras la necesidad aprieta y Dios ya ha provisto un camino? Los hijos del patriarca, en lugar de tomar acción, se miran entre sí, como si esperar y hacer nada fuera algo de virtud. Y esto es una reprensión para nosotros también, pues muy a menudo, en lugar de obedecer con prontitud lo que Dios dice, nos detenemos con cobardía y somos dados a la negligencia espiritual. Los hijos de Jacob habían cometido una maldad atroz. Habían vendido a su hermano José, pero ahora bajo el azote del hambre son llevados sin saberlo, porque recordemos esto, es Dios el que está haciendo esta historia, no es el hombre, no, es la historia de Dios. Los hijos de Jacob habían cometido un crimen, habían vendido a su hermano, pero ahora bajo el azote del hambre, ¿y quién había llevado esta hambre sino Dios?
Son llevados por saberlo a encontrarse con aquel a quien despreciaron. Así obra Dios. Él no solo gobierna el clima, sino también gobierna, mis hermanos, por decirlo de alguna manera, las decisiones del corazón humano, sin violar su voluntad y sin perder el control. Dios no obra por partes como un hombre que improvisa, no. Todo lo que acontece desde Génesis 1 hasta Apocalipsis no es algo que se le ha salido de las manos del Señor. No es algo que el Señor está escribiendo por momentos, no, sino es algo que el Señor ya ha decretado antes de la eternidad de la humanidad. Así que podemos ver que Dios no obra por partes como un hombre que improvisa. Su providencia lo abarca todo. El hambre en Egipto, José y aún los pasos de estos hombres. No hay seguridad en Canaán, no hay esperanza en los pozos secos de este mundo, pero en Cristo el pan de vida y provisión eterna. Como dijo el puritano Thomas Watson, Dios golpea con una mano para abrazar con la otra. También vemos que Jacob aún no ha podido olvidar lo que pasó con su hijo José. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Podemos ver que aún hay secuelas. Podemos ver que los hermanos y Jacob todavía no han podido olvidar el incidente de José. Note la expresión. Ahora vinieron los hijos de Israel. Estos eran los mismos hombres que habían mentido a su padre y que habían vivido bajo el peso del pecado no confesado por años. Y ahora Dios los está llevando al lugar donde tendrán que enfrentar su pasado. Aunque haya hambre en la tierra, Dios ya ha provisto el pan. Dios ha provisto el pan para salvar a su simiente. Ya había levantado a José, ya había abierto camino. El viaje de los hermanos no es para ver si hay salvación, no. Es para encontrarse con la salvación que ya está en marcha. Y como diría alguien, como dijo un puritano, venid pues almas hambrientas, venid al Cristo que ya descendió a su propio Egipto, a este mundo caído para sufrir, ser rechazado y resucitar como príncipe y salvador. El trigo que él ofrece es gratuito, pero debéis abandonar vuestro Canaán de complacencia. El banquete está preparado, pero debéis renunciar a vuestros ídolos. No digáis, soy demasiado culpable, pues estos hermanos fueron asesinos en sus corazones. No digáis, es demasiado tarde, pues los graneros de la gracia nunca se agotan. Venid y vivid, mis queridos hermanos. Recordemos que este ha sido el plan de Dios, tal como se lo dijo a Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, escuche bien, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Egipto fue esa tierra ajena. La estancia en Egipto forma parte del plan revelado por Dios desde hace siglos. No fue un error, fue parte de un diseño redentor. Desde que Dios, mis hermanos, creó a Adán peca, cae, el Señor lo saca de la tierra, del jardín del Edén. Ahora la humanidad se ve agobiada por el pecado. El pecado amenaza el plan de Dios. Así que el Señor manda un diluvio, protege su promesa a través de Noé. Después del linaje de Noé también podemos ver al linaje de Abraham. El Señor escoge a Abraham, le hace una promesa, le promete una descendencia, pero también le promete, como lo vemos aquí, que esa descendencia debe habitar en una tierra ajena y tiene que ser esclavos. Y ahora vemos que a través de esta hambre el Señor está cumpliendo esta promesa. Así que cuando usted lea la palabra de Dios, empiece a leer, empiece a ver esos matices de redención que el Señor pone, porque de eso se trata.
De eso se trata. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis vemos el plan de Dios y es un plan de redención. Y ahora Egipto fue esa tierra extraña. La estancia de Egipto forma parte del plan de Dios revelado, como ya se los dije desde antes. No fue un error, fue parte del plan de Dios. Y ahora vamos a ver la confrontación del pecado, la confrontación con el pecado de estos hermanos. Versos 16 al 17. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él a rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimento. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Y me da risa aquí, porque ellos se llaman a sí mismos hombres honrados, sabiendo que habían vendido a su hermano. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: no, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. He aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José les dijo: esto es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedáis presos, y vuestras palabras sean probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Aquí podemos ver que también el pueblo de Israel va a entender algo, como ya se los dije, y va a entender que Dios es el Dios de la historia. Cuando Israel sale de Egipto, cuando Israel conoce y lee esto, ellos saben que Dios ha tenido un plan desde el principio hasta el final, y que si ellos fueron puestos a Egipto, ha sido para que el Señor también los salvara de Egipto. Entonces recordemos que Israel está conociendo su propia historia, pero nosotros vemos también con los lentes de Israel, pero lo vemos también con los lentes del plan de Dios y de su plan de redención. Y aquí podemos ver que los hermanos van a sentir el peso del pasado cuando menos se lo esperaban. Ellos no se esperaban esto. Ellos no se esperaban que iban a ser confrontados por su pasado. Ellos no se esperaban lo que vemos aquí, de cómo ellos están siendo llevados a recordar su pasado y llevados a recordar que han vendido a sus hermanos y que no son, como ellos se lo dicen, hombres honrados. En estos versículos encontramos a José no como esclavo, no, sino como el señor de Egipto, delante de quienes años atrás lo traicionaron. Y es paradójico que los hermanos vendieron a José para que no se cumpliera sus sueños. Y ahora vemos que sus sueños se están cumpliendo. Vemos que sus hermanos se inclinan como los sueños de José lo habían determinado. No eran los sueños de José, sino que eran los sueños de Dios. Aquí se cumple el sueño que Dios, por eso les digo, el sueño que Dios le dio en su juventud. Sus hermanos se postran. El cumplimiento no viene por medios humanos, sino por la obra paciente y dolorosa y perfecta de Dios. El mismo que permite el foso, el cautiverio y el olvido, ahora exalta a José. Dios, por su providencia, no solo permite el mal, sino que lo gobierna y lo dirige hacia sus propios fines justos. Así el pecado de los hermanos de José fue usado para cumplir un plan mayor, la preservación del verdadero Israel, Cristo. El texto dice: José era el señor de la tierra. ¿Quién lo había puesto allí? No fue Faraón, sino Dios mismo.
quien había usado la injusticia, uno, de los hermanos; 2, el falso testimonio de una mujer impía; y 3, la prisión injusta para preparar a su siervo. De manera que aunque los hombres obraron con maldad, Dios lo dominó todos y a todos. Vemos aquí lo que Calvino llama el maravilloso arte de Dios: convertir las intenciones perversas de los hombres en instrumentos de salvación. Así no hay obra, ni evento, ni palabra que escape del gobierno de Dios. Y esta es la historia de Dios. Cada sueño, cada hambre, cada persona es la historia de Dios. Cuando José ve a sus hermanos, cuando José ve que sus hermanos se postran a él, recuerda sus sueños. Y nosotros también debemos recordar lo que Dios promete, porque Dios lo que promete lo cumple, pero lo hace a su tiempo y lo hace por sus caminos, no por los nuestros. Me imagino que José jamás se imaginó que a través de ser vendido, que a través de la cárcel, el Señor lo iba a llevar al trono donde está ahora. Me imagino que José estaba diciendo, porque José confiaba en sus sueños, y él lo dice: he soñado esto. Y él sabe que sus sueños se cumplirán, pero no sabía cómo. Y así muchas maneras nosotros no sabemos cómo el Señor va a obrar, pero lo único que tenemos que hacer es ser fieles al Señor en todo. Los sueños de José se cumplen no por astucia humana, sino porque el consejo del Señor, que permanece para siempre, lo ha determinado. Los hermanos creyeron borrar el plan de Dios al vender a José, pero Dios convirtió su maldad en un acto de adoración involuntaria. Así toda rodilla, aún la más rebelde, se doblará ante aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Qué escena más cargada de emoción. José no los había olvidado, pero ellos no lo reconocen. Y esto es una imagen del pecado no confesado. Los hermanos han seguido con sus vidas como si nada. José los vio y los conoció. Conoció cada arruga, cada gesto. Y conoció que estos hombres los habían vendido, pero aún así siguen siendo sus hermanos. Los hermanos se postran ante José, cumpliendo así los sueños por los cuales lo aborrecieron. Pero notad, no saben ante quién se inclinan. Cuán ciegos estamos por naturaleza cuando estamos delante de aquello que Dios ha prometido y ha hecho. Ellos, culpables, llevan años ocultando su crimen. José, vestido como egipcio, hablando su idioma y gobernando su imperio, es irreconocible para sus hermanos. Ellos ven un gobernante extranjero, pero Dios ve al instrumento que Él ha escogido para salvar a la simiente prometida. La ironía aquí es densa. Aquellos que lo vendieron ahora dependen de Él para sobrevivir. Y recordemos, y el texto nos dice: y recordó José los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: ustedes son espías. La acusación de José no es caprichosa, tampoco es un acto deliberado para acusar a sus hermanos, sino para confrontarlos, para confrontar la culpa de estos hombres. Al llamarlos espías, José no miente, desenmascara su verdadero pecado, la traición. Sus palabras son un espejo que refleja su pecado del pasado, aunque ellos aún no lo entienden. José no fue cruel, fue sabio, sabía que para salvar a sus hermanos, primero debía quebrantarlos. La dureza de sus palabras fue un acto de amor, un eco de azote que da salud al alma. Dios hiere, escuche bien, Dios hiere antes de sanar. Los hermanos de José no son capaces de reconocer a su hermano. El hombre natural es como un caballo ciego. Puede correr, pero no hacia Dios. Sin la gracia, no busca a Cristo, ni le reconoce, ni puede amarlo. Así como los hermanos de José no reconocen a sus hermanos,
Así hace el pecado en nosotros. Nos ciega a reconocer a Cristo como nuestro Rey y Señor. José no juega, sino que su acusación es como un martillo que golpea la roca de los corazones. Espías, les dice, una palabra que despierta su culpa oculta. Ellos vendieron a su hermano, ahora son acusados de traición. Y sí, son traidores por haber vendido a su propia sangre. José, tras la máscara de severidad, se retira y llora, lo que veremos más adelante. Y aquí quiero hacer una comparación. Cristo no solo provee el pan, no, sino que Él mismo es el pan. Los hermanos necesitaban trigo, sí, y nosotros necesitamos el cordero inmolado que ha sido dado desde la fundación del mundo. Ellos vinieron por pan y José les va a dar pan, pero también les va a dar reconciliación. Cristo nos da pan también, pero también nos reconcilia con el Padre. ¿Por qué José habla ásperamente? ¿Por qué no se revela de una vez a sus hermanos? Desde la perspectiva, mis hermanos, esto refleja una forma que Dios trata con el pecado de su pueblo. 1, Él no concede consuelo sin convicción. 2, Él no despierta la conciencia antes de mostrar su gracia. Y este es un patrón que vemos en las Escrituras. La ley antes del Evangelio. Tenemos que ser confrontados con nuestros pecados antes de recibir la gracia de Dios. El profeta que confronta antes del perdón, como lo vemos con Natán a David. Y en la predicación apostólica, arrepentíos y convertíos antes de la consolación. En este caso los hermanos no recuerdan, en este caso los hermanos no pueden ser reconciliados sin primero recordar su pecado y enfrentar el eco de su culpa. José no es cruel, sino que está guiando pastoralmente a sus hermanos hacia el quebrantamiento que traerá la verdadera restauración de esta familia. Los hermanos insisten en su inocencia, pero José persiste. No, ustedes han venido a ver la desnudez de la tierra. Esta interacción no es un juego de poder, es un juicio divino. José prueba la integridad de sus hermanos y ellos son culpables porque no son íntegros. Ellos no son íntegros. Ellos son culpables de haber vendido a su hermano. Y ellos dicen, no, Señor, tus siervos han venido para comprar alimentos. Mirad la necedad humana, insisten en su inocencia. Somos honestos. Mentira, no, son asesinos. Ladrones de la paz de su padre. ¿Cuántos años estos hombres han visto a su padre llorar por sus hijos y por su hijo y no han sido capaces de confesar su pecado? Han visto llorar a su padre, clamarle a Dios, me imagino, por su hijo y no han sido capaces de reconocer su pecado delante de su padre. Son criminales porque le han robado la paz de su padre por años. Así el pecador ante Dios, así también es el pecador ante Dios. Se viste con harapos de justicia propia, diciendo que es inocente, pero que es culpable. Como dijo Lutero, el hombre prefiere 1000 veces el infierno antes que admitir su pecado delante de los hombres. ¿Por qué mienten? ¿Por qué estos hombres mienten? Porque temen al juicio más de lo que anhelan la verdad. ¿Cuántos de vosotros hacéis lo mismo? Decís, no soy tan malo, mientras vuestros corazones están llenos de envidia, lujuria y orgullo. Los fariseos dicen, somos hijos de un padre, pero olvidaron que mataron a su hermano. Así muchos de vosotros decís, soy cristiano, hijo de Dios, pero vuestras obras niegan a Cristo, como dice Lutero en su libro La libertad del cristiano. No basta con llamarse hijo, hay que actuar como hijo de Dios. Y aquí vemos, mis hermanos, cómo estos hombres son culpables de la acusación que hace José delante de ellos. Son criminales. 1, por haber vendido a su hermano. 2, por haber ocultado su pecado durante años. Y 3, por haber robado la paz de su padre durante años.
Y ahora vamos a ver el punto final de esta clase, la prueba a los hermanos, del verso 18 al 20. Y dice de la siguiente manera: y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestro padre, Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestro padre uno de vosotros, de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Vemos la misericordia también dada de José a sus hermanos, dándoles también la esperanza, no dejándolos en la cárcel, sino que también les da una solución. José dice: yo temo a Dios, y al hacerlo nos recuerda que toda verdadera justicia nace del conocimiento de Dios. José tenía autoridad, sí, podía castigar, podía vengarse de sus hermanos, podía matar a sus hermanos, podía darles un castigo mucho peor o actuar injustamente, pero no, su conciencia estaba cautivada por Dios. Como lo dice Sproul, la santidad de Dios es el trauma del alma humana. Entre más conocemos la santidad de Dios, más temor vamos a tener al actuar. Y por eso José dice: yo temo a Dios. Y él dice: yo no voy a actuar como ustedes lo hicieron conmigo, injustamente. No, sino que yo temo a Dios. José pone a prueba a sus hermanos. Les exige una señal de veracidad. Si sois hombres honrados, qué ironía, como ya se los dije. Ellos lo vendieron por celos y ahora son puestos bajo el lente de su propia conciencia. Porque sin confrontación no hay restauración. Sin reconocimiento del pecado no hay redención. José no está jugando con ellos, les está dando una oportunidad de mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Y este es el cumplimiento de un principio divino. Dios no nos revela su gracia antes de mostrarnos nuestra miseria. Cuando llegamos al Señor, lo primero que vemos es nuestra miseria y después vemos la grandeza de nuestro Dios. Notemos lo que José hace: no los extermina, no los condena sin esperanza, les dice: les dejamos ir, les dan alimento y les da una salida. Traed a vuestro hermano menor. José da una oportunidad de redención. Así obra Dios con nosotros. Aunque nos disciplina, no lo hace para destruirnos, sino para despertarnos. El que teme a Dios muestra misericordia, porque ha conocido misericordia. Y José ha conocido la misericordia de Dios durante toda su vida, y por eso él puede dar misericordia a sus hermanos. Y aquí vemos la diferencia de un hombre que ha sido transformado y de un hombre que realmente ha conocido que toda su vida ha sido trazada por Dios. José en este punto tiene una madurez que él reconoce que su vida ha sido, mis hermanos, orquestada por Dios, desde que sus hermanos lo han vendido hasta que él ha sido puesto en el trono de Faraón. Así que vemos que un hombre que entiende que las pruebas, escuche bien, un hombre que entiende que las pruebas son el camino que Dios ha decidido para llevarlo hacia la madurez en la cual él está hoy. Y el pueblo de Israel también pudo entender esto. El pueblo de Israel también pudo entender que las pruebas son parte del plan de Dios. Que las pruebas que Dios envía a la vida de su pueblo, ya sea toda la iglesia o ya sea un individuo como tal, son parte del plan de Dios. Y así Dios lo ha determinado. No hay un camino fácil. La palabra de Dios dice que nuestro camino es angosto. ¿Y cómo es un camino angosto? Usted se raspa.
Si esa angustia usted lucha por pasar, no es fácil. Y entienda esto, no hay un camino fácil. Y el Señor ha determinado, sí o sí, que el cristiano crezca a través de las aflicciones, no a través de la comodidad de este mundo. Y como ya se los dije, así obra Dios con nosotros. Aun cuando nos disciplina, no lo hace para destruirnos, sino para despertarnos. Y el que teme a Dios, como ya se los dije, muestra misericordia porque ha conocido la misericordia de Dios. José es un tipo de Cristo. Cristo, como José, fue vendido por los suyos, sufrió sin culpa, pero en su exaltación no condenó a sus traidores de inmediato. Les ofrece pan. El pan está ofrecido para todos. Venid todos, dice la palabra de Dios. La invitación del banquete es para todos. Les ofrece pan, les ofrece vida, les ofrece una oportunidad para arrepentirse. Mas no todos quieren venir al pan de vida, sino que se sacian en el pan de este mundo que ofrece miseria y crueldad. Y aquí vemos el patrón del sufrimiento, y hay un patrón de sufrimiento antes de la gloria. No solo aparece en José, sino que se repite una y otra vez. Moisés, rechazado por Israel antes de ser su libertador. David, perseguido antes de ser rey. Los profetas despreciados y luego vindicados. Y vemos la culminación de este patrón en Cristo Jesús. Vemos Cristo, su muerte en la cruz, pero también vemos su resurrección. Y ahora Él puede estar sentado en el trono de Dios y a la diestra de Dios. Y ahora Él es nuestro sumo sacerdote. Y ahora Él es mucho mejor que José, porque el pan que ofreció José fue un pan temporal. Mas el pan que ofrece Cristo Jesús es un pan para la vida eterna. Los invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el pan de vida que tú nos has provisto en Cristo Jesús. Señor, tú nos disciplinas para despertarnos. Tu vara es dura, Señor, pero tu brazo es suave para abrazarnos. Señor, que no seamos ciegos como los hermanos de José, que podamos reconocer nuestras culpas. Gracias, Señor, porque tú has preservado al verdadero Israel. Gracias porque esta historia no se trata de nosotros, se trata de ti salvando a tu pueblo. Y gracias porque tú nos has hecho parte de ese pueblo. Hermoso eres, Señor, para salvar un pueblo que no merecía nada, pero que tú le has dado todo. Inclina nuestros corazones hacia ti cada día más y que podamos ver la grandeza de tu salvación en Cristo Jesús. En tu nombre oro, amén y amén.